Listo, listo, súper. Ok, perfecto. Venga, pues ya estamos en vivo y pues buenos días a todos, todas, todes, ya es tarde, mejor dicho, y pues estamos regresando a este ciclo de ciencia desde ciencia en 10 trayectorias de comunicación pública de la ciencia, donde nos da mucho gusto pues darle la bienvenida a Patti Magaña, a Susana, que Patti pues le tenemos un gran estima porque ella fue una parte esencial en nuestra formación hace ya un poquito más de 10 años. Así que Patti, pues bienvenida a esta charla con Susi. Y bueno, a todos los que nos están siguiendo, pues es importante comentarles que este ciclo de ciencia, ciencia desde ciencia en 10 de manera particular, pues habla justamente de estas trayectorias, ¿no? De divulgación de la ciencia, de comunicación pública de la ciencia, donde pues hemos conocido a muchísimas personas que han tenido una trayectoria sumamente exitosa, que han estado al pie del cañón y algo que nos enorgullece mucho, pues es que son egresados aquí en la facultad, así como Patti que ha estado pues, trabajando, está dando clase ahorita, Susana les comentará sobre su actual trabajo, pero también nos sentimos muy orgullosos de que recientemente ganó el Premio de Divulgación de la Ciencia de Alejandra Haidar, que también fue un gran legado que nos dejó a todos. Así que, Patti, pues bienvenida a este ciclo. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí ya finalmente, de una manera pues que no podemos soltar todavía lo virtual, sino que tenemos que ir con un poco también con la tecnología y creo que ese también es el reto que tenemos ahora como divulgadores de la ciencia. Así que Patti, Susi, bienvenidas. Y pues ahorita Susi les dará lectura a su semblanza y pues damos por iniciado este ciclo de ciencia desde ciencia en 10. Pues Gracias. muchísimas gracias. Gracias, Iris, por esta presentación. Iris, nuestra secretaria de comunicación de aquí de la Facultad de Ciencias. Pues estamos muy contentas, como comentó, de reiniciar, de terminar este ciclo Ciencia en 10, trayectoria de divulgación de la ciencia. Y qué mejor con nuestra invitada de hoy, que es la doctora, bueno, Patricia Magaña Rueda. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, de verdad. Muchas gracias, Susi. Como siempre, cuando me llamen, pues yo estuve mucho tiempo en ciencias, así que aquí estoy. Sí, pues es por eso mismo que estamos nosotras muy emocionadas y también pues para todos los que nos están viendo, recordarles que esta charla al final vamos a tener oportunidad o ustedes tienen oportunidad de mandarle todas las preguntas o todos los comentarios que quieran a Patricia Magaña para que ella nos pueda responder dudas o todo lo que ustedes deseen. Y bueno, pues en esta ocasión, en esta plática, pues queremos saber no solamente estas herramientas o estos lenguajes que se utilizan para la divulgación de la ciencia, los desafíos, todo esto, sino también conocer la trayectoria y un poco la historia que tiene Patricia Magaña en esta carrera de la ciencia y de la divulgación. Antes, bueno, de empezar y de darle la palabra y de empezar con esta charla, pues les voy a leer de manera muy rápida un poco de la semblanza de Patti, de la trayectoria que tiene, muy breve porque pues es bastante amplia. Ella es maestra en ciencias y está especializada en la comunicación de la ciencia. Es bióloga y maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias, con un diploma en estudios filosóficos y sociales sobre la ciencia, también aquí en la UNAM, y es experta universitaria en divulgación y cultura científica por la Universidad de Oviedo en España. Durante más de 30 años fue directora de la revista Ciencias de aquí de nuestra facultad, donde además imparte cursos de licenciatura y extracurriculares de divulgación científica. Además, ha dirigido organismos de comunicación de la ciencia, tanto de la institución como externos, y ha producido una variedad de productos en ese campo, así como una importante actividad docente. Tiene la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM en el área de aportación artística y extensión de la cultura y recibió el Premio Nacional de Periodismo y de Información 1999-2000 del Gobierno de la República y además la Academia Mexicana de Ciencias le otorgó el premio de la Third World Network of Scientific Organization por su labor en divulgación y promoción de la ciencia. Y en este año, justo ha sido la última de las distinciones, pues fue ganadora del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar, del que, bueno, al ratito nos platicas, Patti, cómo estás con esta distinción de este año.
Actualmente ella se desempeña como coordinadora de la Unidad de Comunicación Pública de la Biología en el Instituto de Biología de aquí de nuestra universidad. Pues esa es nada más una parte de la trayectoria que tiene Patricia Magaña en esta área. Y pues, Pati, pues preguntarte en principio, pues ¿cómo fue que decidiste primero dedicarte a la biología, ser bióloga, y luego en este camino, cómo te encontraste con la divulgación de la ciencia? Gracias, Susi, gracias, Iris. Buenas tardes a todos. Pues yo desde muy chiquita, digamos, pensé en la biología como una opción. Estaba ya en la secundaria cuando dije, yo me quiero dedicar a la biología. No puedo precisar eh, quién fue quien tuvo más influencias de algunos de mis maestros y los cursos que tomaba. Yo estuve en escuelas públicas siempre, tenía muy buenos maestros. Creo que eso influyó para que yo me preguntara cosas sobre la vida. Y entonces, ya en el bachillerato reforcé mi idea de estudiar biología. Tuve el privilegio de asistir a la Escuela Nacional Preparatoria número 1, que estaba todavía en San Ildefonso, los últimos años que estuve en San Ildefonso, donde había maestros de excelencia y varios de ellos también influyeron en mi idea de estudiar ciencia. Entonces, entré a la Facultad de Ciencias, tan renombrada en esa época porque era muy inquieta la gente en la Facultad de Ciencias. En el 77 me tocó llegar al edificio donde ustedes están, aunque sabía que desde antes, cuando estaba en el Centro de Ciudad Universitaria, jugaba un papel muy importante en la facultad en un montón de campos. Y había gente muy destacada haciendo trabajo en investigación sobre todo. Entonces, ya en la facultad, yo era muy inquieta, me acercaba a todo lo que encontraba, me gustaba leer mucho, la cultura, la parte cultural, hasta la parte política, por supuesto. Nadie puede negar en nuestros años que participar en estas grandes discusiones en la facultad también tenía un impacto en nosotros. Y fui eligiendo distintos maestros en el campo de la biología. Yo me incliné por el estudio de las plantas. Debo decir que en mi época muchos de mis compañeros querían ser biólogos marinos. Había una fuerte influencia de estos documentales sobre el mar, de Jacques Cousteau y estas cosas. Y yo para nada quería nada acuático, yo quería terrestre. Y me gustaban las plantas. Entonces muy pronto me metí a tomar clases de botánica, eligiendo los profesores que me parecían las mejores opciones. De ahí eh, terminé la carrera, empecé a hacer una tesis, bueno, me fui a hacer un servicio social al Instituto de Biología, y digo me fui porque no está donde estoy ahora, en el instituto, sino estaba también en otra zona de Ciudad Universitaria, junto a donde se quedó Ciencias del Mar. Allí me fui y entré al Herbario Nacional como estudiante. Entonces hice una tesis muy intensa en toda la costa de Jalisco, de florística y taxonómica, de la cual, por cierto, y como anécdota, apenas se va a publicar una de las especies que me propuse como nueva especie de la familia Bromeliaceae. Entonces la parte botánica para mí era muy importante. Hice la tesis, presenté incluso trabajos en congresos a partir de la tesis y luego me inscribí en la maestría. Entonces me fui en el área de biología, por supuesto, la básica de la maestría. Fui llevando las materias, pero ya saben que la vida se le atraviesa a uno. Entonces, yo necesitaba trabajar y al mismo tiempo tuve la idea, no recomendable ahora, diría yo, de casarme antes de recibirme. Entonces me casé, me metí a trabajar, terminé la tesis con mucho esfuerzo, con una beca de CONACYT, y seguí ligada al instituto un buen rato. A la par de eso, había sido invitada a trabajar porque me gustaba mucho escribir y corregir textos y trabajar en estas áreas editoriales. Entonces me fui formando en el oficio de editora. Junté la parte biológica con la parte editorial. Estaba en la Facultad de Ciencias y la doctora Ana María Cheto, quien por cierto acaba de recibir un premio internacional en divulgación de la ciencia de la UNESCO, me invitó a hacer una gaceta. Y ya había gente que estaba haciendo la Gaceta, un querido colega que pues él es doctor en física y trabaja en otro campo ahora, me dijo que me uniera al grupo, y con él hicimos la Gaceta y con la doctora Cheto un rato. De ahí habían iniciado la revista Ciencias. Entonces la revista ya estaba iniciada cuando yo llegué y me dijeron, ¿por qué no colaboras? Colaboré con la revista. Me ofrecieron un trabajo de técnico académico y entonces entré al trabajo técnico académico.
Y a partir de ahí me fui encarrilando con la revista, de ser colaboradora a luego ser coordinadora y más tarde directora de la revista. Así me eché décadas, porque me eché muchos años en la revista, hasta hace 5 o 6 años que la dejé. La revista fue un centro para mí de aprendizaje muy profundo, no solo porque me permitió estudiar muchos otros campos que no eran solo biología, aprender de ellos y además conocer muchísima gente en la universidad. Esa posibilidad que me dio la revista y el contribuir a que se hiciera una revista de cultura científica como hoy la tienen, nos permitió acumular reconocimientos, sobre todo entre lectores, pero además reconocimientos nacionales e internacionales a la publicación. Afortunadamente hoy la revista se mantiene a pesar de todas las vicisitudes que pasamos a lo largo de las décadas, incluida la gran huelga del año 2000. Entonces la revista fue como mi centro de aprendizaje para la divulgación científica y de ahí me fui conectando a otros campos de la divulgación. En esos periodos fue que decidí tomar un diploma o llevar un diploma de 10 meses en la UNAM de problemas filosóficos y sociales, que si ustedes ven la revista Ciencia, sí está muy reflejado este tipo de acercamientos a la parte cultural. Y más tarde me invitó el doctor Ramón Peralta y Fabi, que era el director de la Facultad de Ciencias, a crear una Secretaría de Comunicación de la Ciencia o de Divulgación Científica. Y fue como se creó esta secretaría donde ahora están ustedes. Esa yo la creé, había muy pocas oficinas en la UNAM de ese tipo. En la experiencia de colegas, sobre todo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y de algunas otras oficinas, como Rosalba Namijira y otros que ya estaban en la UNAM, me permitió echar a andar esa oficina por 8 años. Y claro, eso me impulsó a hacer otras cosas. Ya había hecho algo de radio con la revista, pero le entré a la televisión, a los videos, me lancé a escribir libros, hice un montón de cosas más. Toda esa experiencia se fue acumulando de forma que yo me decidí a dar clases en el campo de la divulgación. Y tomé este otro curso de experta universitaria por la Universidad de Oviedo, que también me abrió un panorama internacional muy importante. Soy parte de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. De hecho, fui vicepresidenta y luego presidenta, con lo que yo conlleva de actividades, organizar el Congreso Nacional, en fin. Y hace año y medio se presentó la oportunidad de concursar por una plaza en el Instituto de Biología para encabezar una coordinación, una unidad muy grande de comunicación pública de la biología expresamente. Eso que me llevó a regresar a mi casa original, al Instituto de Biología. Es un gran reto, yo estoy muy contenta aquí en el instituto, por supuesto a la facultad le debo muchísimo, pero al ganar la plaza acá me enfrenté a otras circunstancias y a otras posibilidades y sobre todo regresé muchísimo a la biología. Entonces ha sido como un ciclo muy largo. Tengo actualmente 40 años de trabajo en la UNAM, porque empecé a trabajar cuando era estudiante. Así que he visto de todo, he colaborado con muchas instancias, con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, con TV UNAM, de la que soy parte del comité asesor, he hecho más televisión, he hecho muchísimas cosas y creo que todo eso se concreta hoy en un proyecto grande que tenemos en el Instituto de Biología. Así es que así es la trayectoria. Gracias, Susi. No, bueno, pues es muy emocionante saber que estamos aquí con la fundadora de la Secretaría. Muchas, qué bueno que la crearon en esos años. Y bueno, me llama mucho esta, digamos, trayectoria que tienes porque va desde los inicios de formación de estas áreas de comunicación y de divulgación en las instancias de la UNAM, de la facultad. Ahora que vemos que existen ya como estos organismos ya muy especializados, ¿no? Que están funcionando para divulgación de la ciencia, comunicación de la ciencia, y no sabemos que realmente hay una historia que ha habido paso a paso, ¿no? De formación de ello. En este caso te preguntaría cómo te diste cuenta o cómo en este momento concibes que es importante ya en esta labor, ¿no? De divulgación científica, que antes no la tenía, ¿no? Que se fue forjando, que se fue caminando con estos proyectos que como dices, han podido trascender aún con todos los desafíos que se han presentado, incluso con el reconocimiento de esta actividad, ¿no? Como parte sustancial
como lo es la investigación, como lo es la docencia, y ahora que ya se reconoce un poco más ampliamente que el trabajo de divulgación también está en esa, digamos, trilogía, ¿no? ¿Cómo la concibes ahora y cómo fue esta importancia que se le da en este camino? Pues mira, yo creo que a mí me tocó ser como la siguiente generación de los pioneros en la UNAM. Varios de quienes están en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia fueron incluso alumnos de Luis Estrada, quien se considera como el iniciador de la comunicación, y él le llamó comunicación, no divulgación, comunicación pública de la ciencia. En esta segunda generación yo no fui alumna de él, pero sí aprendí mucho de varios de ellos que están haciendo divulgación, y además se fue dando un fenómeno de crecimiento de este tipo de reconocimiento de la comunicación pública de la ciencia y de las oficinas que mezclan comunicación social con comunicación de la ciencia en la UNAM. Prácticamente todos los centros e institutos en la UNAM tienen oficina de este tipo, y también esto ha crecido en otros lugares del país. Ya no podemos decir que la UNAM es el único lugar donde se hace esto. Afortunadamente, en muchos sitios de la República hay oficinas, hay grupos. Muchos estuvieron ligados durante un buen tiempo a los consejos estatales de ciencia y tecnología. Los recursos han disminuido, desgraciadamente, pero ahí están varias oficinas, iniciativas de cafés científicos, de conferencias, de charlas TED, un montón de iniciativas de las cuales siempre les platicamos a los estudiantes. Entonces, yo creo que es una labor que ha ido ganando reconocimiento a base de mostrar que es necesaria. Claro, a veces uno dice, híjoles, eh, me desespera que no cambien algunas cosas, ¿no? Pero como le comentamos la doctora Clementina Iquigua, con quien doy clase y que está a cargo de otra de las oficinas de comunicación, y yo, a nuestros alumnos, no crean que cambiar conductas es trivial, no crean que aprender de esto es sencillo. La base de todo está en a qué lado, las audiencias, qué quieren, qué necesitan, en qué están, de dónde vienen. Por eso me gusta mucho este cambio de la palabra divulgación, que tiende a ser un poquito más jerárquica, más de arriba hacia abajo, con la de comunicación, que es en un solo plano. Y bueno, afortunadamente hay lugares como el Instituto de Biología donde se reconoció a tal punto esta labor que ya se hacía, sobre todo en el Jardín Botánico, pero con el surgimiento que depende de nosotros, el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, pues plenamente hay requerimientos para comunicar ciencia a muy distintas audiencias. Yo creo que a ratos es promisorio el futuro, a ratos nos desesperamos. Es una labor que requiere formación, que es la parte que nos gusta pues, recalcar y recalcar. No puedes hacer divulgación sin tener una formación académica básica en este campo, que no es una disciplina, pero es un campo de trabajo. Y por ello nos hemos empeñado en los cursos, en la formación de investigadores en este campo, en que personas de otros orígenes no necesariamente científicos también se formen en divulgación. Entonces creo que hay posibilidades, retos y dificultades, como en cualquier otra labor, como la tiene la investigación o como la tiene la enseñanza. Sí, pues sí, hay muchas preguntas que me gustaría hacerte, pero sé que, bueno, nos preparaste algo para presentarnos, entonces no sé si te gustaría que nos hablaras ya con esta presentación que nos hiciste, y al final, pues ya hacemos las preguntas que el público nos mande y también las que aquí te podamos hacer nosotros, por favor. Pues sí, una cosa que me gusta mucho al final de toda esta experiencia de 40 años es transmitir todo lo que hemos aprendido. Quienes ya tenemos esta experiencia, quienes hemos tenido el privilegio de contar con una plaza, un trabajo, etcétera, y vemos posibilidades para los estudiantes que, por cierto, cada vez más se interesan en ser divulgadores, formarse como divulgadores profesionales. Justo ayer les hablaba de esto a mis alumnos y de las opciones que hay tanto de cursos, diplomas y hasta posgrados en esto. Eh, pues me gustaría transmitirlo, y por eso les hice una presentación muy chiquita. Son unas cuantas diapositivas que hablan de la necesidad de formar y de qué se requeriría para dedicarse a la divulgación. La voy a compartir, Susi, si me permites. Muchas gracias, sí, por favor. Tú me dices cuando se vea. Sí,
¿Ya se vio? No, todavía no. A ver, entonces déjame regresar al Zoom porque algo hice mal. Seguramente, no lo dudo. Espérame. Ya sabes que, aunque Sí, estuvimos dando clases mucho tiempo así, en realidad sí, sí está un poquito latoso para nosotros. De hecho, acabamos un poquito hartas de dar clase así. Dijimos, ya claro, no lo vamos a hacer, queremos volver a ver a cara a nuestros alumnos. sí. Y nos ha gustado mucho la posibilidad de volverlos a ver en el salón, con los retos que esto tiene, no solo para nosotros, para todo mundo. Creo Para que es todos. muy complejo dar clases de la otra manera. Sí, ya cuando nos estábamos medio acostumbrando, ya regresamos, ¿verdad? Ya Ahora se ve sí, la presentación, ¿eh? Sí, ya ok. está. Entonces, bueno, la idea, les decía, de platicarles de esto es un poco concretar a partir de mi experiencia, la experiencia de la doctora Equiwa, la maestra Paloma Subieta y yo, que trabajamos mucho en estos proyectos, las ideas que tenemos acerca de la formación de divulgadores. Entonces, cada vez más se requieren lo que llamamos divulgadores profesionales. ¿A qué nos referimos con un profesional? Bueno, alguien no solo que está formado académicamente, sino que recibe una remuneración por su trabajo. Claro, no todos los divulgadores son divulgadores profesionales en ese sentido. Muchos lo son parciales. Muchos investigadores o docentes de tiempo completo les gusta y aprenden y saben hacer buena divulgación. Pero aquí estamos pensando en quienes de proyecto de vida han elegido ser divulgadores. ¿Qué decimos que se requiere? Bueno, pues para empezar, una amalgama de conocimientos. Eso es un gran reto. Saber de tu campo de trabajo, pero además formarte en capacidades de comunicación y tener una formación académica en la discusión de lo que todo esto conlleva, que finalmente nuestra labor está mezclada entre lo plenamente científico de las áreas más duras con lo científico social, con lo político y con lo humanístico. Entonces, hay que tener una visión de todo ello. No podemos aislarnos nada más en nuestro campo y no pensar en que todo lo demás está influyendo en la visión que las personas tienen de esta actividad social que se llama ciencia. Para ello hay que mantenernos actualizados. Entonces, en cualquier campo de trabajo que queramos abordar, necesitamos estar pendientes de las publicaciones, de los libros, de lo que se dice y de cómo estas tendencias inundan hoy, sobre todo, las redes y cómo responden los públicos y las personas ante esto. Hay una cosa más que me parece que es central y tú la sabes, Susi, la sabe Iris, la sabemos muchos de quienes nos hemos dedicado a esto, es que tenemos que trabajar en equipo. Si decimos que la comunicación pública, la ciencia es un trabajo multidisciplinario, eso nos lleva a trabajar con otros, con quien no necesariamente compartimos la misma visión o la manera de abordar los proyectos, pero que tenemos que ir en una sola línea. Entonces, trabajar en equipo es un reto. Lo saben los estudiantes desde que trabajan en sus materias y les piden hacer cosas en equipo. Lo sabemos quienes hemos pasado mucho en la universidad coordinando grupos de trabajo. Entonces, trabajar en equipo es un reto y eso tiene que quedarle claro a cualquiera que se desee dedicar a esto. Leer y escribir es un asunto que tiene que estar ahí. Yo sé que nos cuesta mucho, que nos distraen mucho hoy las redes sociales, el internet, otras actividades, pero leer y escribir es una necesidad. No hay trabajo de divulgación sin guión. Y a guión me refiero a un anteproyecto, con un proyecto más tarde, con una línea de trabajo y con lo que queremos alcanzar. Hay que acordarnos que el objetivo que tenemos nosotros y sobre todo el mensaje que deseamos dejar en nuestras audiencias son centrales. Para ello hay que escribir y hay que leer muchísimo. La creatividad, el ingenio y la originalidad son vitales. Entonces hoy vemos que la divulgación o los trabajos de ciencia llegan a través de muy distintas formas. Lo mismo puede ser en una charla, que en un café científico, que en un libro, en un artículo en revista, en un video, en un TikTok. Hasta cualquier cosa que ponemos al alcance de los demás requiere cierta creatividad, ingenio y originalidad, porque nuestros públicos son muy exigentes y a veces tenemos que lidiar con los huecos educativos, pero también con sus inquietudes y lo que desean saber.
una parte central es el ser autocrítico y eso lo aprende uno con los años. Es muy duro que nos digan que no les gustó algo que hicimos. Además, cualquiera nos sentimos mal si nos rechazan, ¿verdad? Entonces, nos pesa que nos digan, no lo hiciste bien. Bueno, sí, pero si no aceptamos que algo salió mal, que algo no funcionó como queríamos, o que alguna cosa se quedó pendiente, no vamos a avanzar. Tenemos que ser eficientes y eficaces. Entonces, aplicar la autocrítica y la evaluación desde el inicio de un proyecto son centrales. Y bueno, estar actualizado en cualquier tema, ya sea que vayamos al cine, que veamos una nueva exposición en un museo, que leamos un texto distinto, que oigamos las noticias en la radio, todo significa estar actualizado. Así es que ese es un requisito más. Rápidamente les digo, bueno, ¿qué hay en México? ¿Qué oferta hay en México? Bueno, pues está el posgrado en Filosofía de la Ciencia en la UNAM. Es un posgrado cada vez más fuerte. Se abría antes cada 2 años, ahora se abre cada año y tiene una vertiente en comunicación. Tengo amigas que han cursado ese maestría y doctorado y hoy trabajan en comunicación de la ciencia. ¿Está muy enfocado a filosofía de la ciencia? Sí. Y eso es un enorme reto para quienes somos, sobre todo, de origen científico. Pero se puede llevar el posgrado y nos da una visión muy completa. Entonces, esa es una posibilidad en nuestra propia casa, que ofrece además becas, lo cual es un apoyo muy importante. Luego en Guadalajara, en el ITESO, hay una maestría y un doctorado también. Claro, esta es una universidad privada. Y entonces ya ahí entra el asunto de los costos. Sé que tienen becas, pero ahí hay que averiguar. Si estamos pensando en posgrado, digamos, cualquiera de las dos opciones son buenas opciones. Por supuesto, no estoy hablando de lo que hay fuera de México. Aquí nada más es lo que hay en México. Pero en México también encontramos una variedad de cursos y diplomados, tanto por las sociedades científicas, especialmente la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, como por distintas universidades. El diplomado de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que hoy se llama, y aquí está el anuncio abajo, este es el de este año, que se está cursando todavía, Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia, es un muy buen diplomado. Es una excelente opción para quien, sobre todo, ya está a lo mejor trabajando como docente o investigador y quiere especializarse en divulgación. Claro, también pueden acceder estudiantes que recién terminaron la licenciatura. Y está el grupo de periodismo, al cual seguramente conoces muy bien tú, Susi, y por supuesto Iris, que es los cursos de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que aunque es una red relativamente joven, ha echado a andar un montón de trabajo al respecto. Entonces, acuérdense que la divulgación puede tener en una de sus vertientes el periodismo, o poniéndolo de otra manera, muchos periodistas también hacen divulgación. Así que es interesante que ellos también hayan echado a andar cosas. El Instituto Politécnico Nacional tiene algunas, en algún momento la veracruzana hace un diplomado, la de Chiapas ha hecho otro, en fin, es cosa de que se metan a buscar un poquito si les interesa. Pero me pongo énfasis en el posgrado que tiene la UNAM, sobre todo, y en el curso de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. ¿Qué hemos hecho en la Facultad de Ciencias desde hace muchos años, más de 10? Tenemos una materia que se llama Divulgación y Comunicación Pública de la Ciencia, porque así tuvo que quedar el nombre, especialmente en el área de biología, que es en la licenciatura en biología. Este es un curso optativo que les chismeo que va a ser obligatorio en un nuevo plan de estudio, lo cual nos tiene muy contentas a varios de nosotros que metimos la iniciativa, porque estaba primero programada para estar en el 5º semestre, va a estar hasta el 7º semestre, pero esto da la posibilidad de que al ir terminando la carrera, muchos biólogos vean en la comunicación pública de la biología o de la ciencia en general una opción profesional. Entonces, allí está, es el curso que damos semestre tras semestre. Entren, vean en los horarios en qué consiste el programa, cómo es la evaluación, todo lo demás. Y desde hace más de 6 años damos un curso a través de la Secretaría de Educación Continua y a Distancia de la facultad, que se llama Introducción a la Divulgación de la Ciencia. Aquí hemos tenido personas de distintos orígenes, sobre todo profesores a nivel bachillerato, profesores de la propia Facultad de Ciencias,
de tanto de materias como de tiempo completo, y ha sido una experiencia muy interesante. Es una buena opción para tener eso, un acercamiento. O sea, esto, aunque les da muchas herramientas para ya empezar a hacer proyectos, en realidad es un curso de introducción. Así que ambos ahí los tienen. Este es el que estamos dando este semestre, la doctora Clementina Iquigua y yo, en el área de física y matemáticas lo da el maestro Paloma Subieta, y hay otros cursos en física y matemáticas con otros profesores que tienen características similares. ¿Eso a qué nos ha llevado? Bueno, a que con un proyecto PAPIME, las tres que trabajamos muy de cerca, iniciamos hace más de 2 años la elaboración de un libro de texto, que sería el primer libro de texto tal cual para hacer comunicación pública de la ciencia. Aquí lo tienen, se llama Comunicación Pública de la Ciencia, algunas bases y su práctica. Y el libro de texto, como buen libro de texto, pues tiene una parte teórica. Luego, en cada capítulo les ponemos el objetivo, lo que deseamos que alcancen, les ponemos ejercicios, les hacemos una serie de recomendaciones de ese capítulo y luego les añadimos tareas y apéndices que tienen cosas prácticas sobre cómo hacer un video, cómo hacer fact-checking, estas cosas que ahora se requieren para hacer divulgación. Y por supuesto una amplia bibliografía. El libro todavía no sale porque nos llevó mucho más tiempo del que esperábamos, pero está en dictamen en la Facultad de Ciencias. En principio va a ser un ebook publicado por la Facultad de Ciencias, entonces estén pendientes porque va a ser un libro base, cuando menos para la materia como la damos en la facultad, y esperamos que el libro sirva para profesores de otros cursos en otros lugares. Y finalmente, bueno, me gustaría señalar que hay varias sociedades a las que se pueden acercar. La Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica es una sociedad creada hace 40 años por 19 personas de distintas formaciones. Bueno, algunos nombres a lo mejor les suenan, como el doctor Jorge Flores o el doctor José Sarcán, o la propia Alejandra Haidar de este premio. En fin, personas que desde hace 40 años tuvieron la visión de que había que hacer una agrupación de profesionales de este trabajo, que ofreciera cursos, que echara a andar actividades y sobre todo que desarrollara un congreso nacional, que es lo que hace. Ahorita no se ha hecho, se atravesó la pandemia, se vinieron cosas complicadas para la sociedad, pero en febrero del año que viene hay un congreso nacional. No pueden, no sientan que es restringido solo a quienes ya son miembros. Les invito a que lo sean, entren a la página, sino también a cualquiera que haga divulgación en el país. Luego está esta Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que también hace reuniones y que ojalá se puedan acercar si les interesa más este campo, el del periodismo. Se hace muy buen periodismo por pequeños grupos en México ya, que vale la pena que se revise. Y luego a nivel latinoamericano hay una red de productos o de cosas. De hecho, Universum, por ejemplo, como museo y muchos otros museos de América Latina están en esta red, que se llama la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina, la Red POP. También hace un congreso bianual y da uno o varios premios, pero sobre todo reúne a proyectos, a cosas concretas. La revista Ciencias es parte de la red, les decía Universo, un montón de organizaciones y agrupaciones mexicanas, pero también de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Costa Rica, de muchísimos lugares. Y finalmente está la red internacional, que es la Public Communication of Science and Technology. Aquí se agrupa profesionales de todo el mundo. Y me gusta mucho hablar de esta red, no solo porque hace un trabajo muy intenso de discusión teórica al respecto de nuestra labor, sino porque nos confronta ante lo que están haciendo en otros sitios y nos damos cuenta que hay muchas cosas que hacemos tan bien o mejor que muchos de ellos y otras en que podemos aprender de ellos. Entonces, estas sociedades son un ejemplo si se quieren acercar a este trabajo, el trabajo de divulgación o comunicación pública de la ciencia. De hecho, la definición más reciente de comunicación pública de la ciencia del 2022 me gusta mucho, de dos miembros de esta PCST, que es hacer que la gente converse sobre ciencia. Eso es nuestra labor. Y esa definición de Brian Trench, ahorita olvidé el otro autor, me gusta muchísimo, porque efectivamente conversamos sobre muchas cosas, pero a veces no sobre ciencia.
Entonces les invito a acercarse a estas organizaciones de las que seguramente aprenderán muchísimo. Este es un poco para que también, si quieren acercarse a nosotros en el Instituto de Biología, vean que estamos haciendo muchísimas cosas. El año que viene el Instituto de Biología, que se creó al mismo tiempo que la autonomía universitaria, cumple 95 años. Entonces vamos a tener un montón de actividades de comunicación, además de todas las actividades académicas que se hacen aquí para celebrar esos 95 años. Listo. Pues muchísimas gracias, muy maravillosa esta presentación y sobre todo esto último que comentabas sobre esta definición de conversar sobre ciencia. Aquí hay muchos comentarios y muchas preguntas de parte de quienes nos están viendo. Les agradecemos muchísimo que nos estén siguiendo, que estén siguiendo esta conversación y más que nos hagan preguntas y participen de esta manera. Voy a leer algunas para que nos empieces a platicar, Patti. Bueno, dice María Calderón que en las evaluaciones del SNI y del PRIDE existe este rubro y no todos los investigadores sabemos escribir y divulgar la ciencia. Así Pues, es, yo cuando llegué aquí justo acababa de aparecer para los investigadores que son miembros del SNI este requisito y muchos se quedaban, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Aquí en el instituto hay grupos que están acostumbrados a trabajar mucho, sobre todo visitando escuelas con niños o en ferias, pero otros tantos no. Y entonces, pues es importante acudir a estas opciones de formación. Yo tengo planeado para el año que viene algunos talleres para los propios investigadores y académicos internamente, si es que se quieren animar, uno, a escribir, que es muy complejo escribir divulgación porque traemos el esquema de investigación muy adentro, y a dar charlas breves. Ya no estas grandes charlas de 50 minutos, que hay gente que es maravillosa, especialmente en la Facultad de Ciencias, y hay muchos ejemplos. Pero cada vez más requerimos estas charlas muy bien enfocadas en un tema específico. Entonces también aquí vamos a hacer algo interno para entrenarnos todos, porque al final no saben cuánto se aprende de los investigadores. Es buenísima el contacto directo con ellos, igual que en la facultad lo es con los profesores de tiempo completo investigadores. Entonces claro. se requiere eso y yo los veo presionados y luego yo digo, bueno, ya tienen una carga importantísima al crear nuevo conocimiento como para que todavía les hayan echado encima de divulgación, pero veremos cómo se resuelve. Sí, y además hay mucho interés en el área, ¿no? O Sí. sea, sí, realmente hay mucho interés de parte tanto de estudiantes como de los académicos por ya estar trabajando más y hacer más cosas en el área. Bueno, Xochitl Velasco Parrazal, pues muchos saludos y hace 3 preguntas. Dice, ¿cómo describiría a un o una buena divulgadora científica? Luego, ¿qué impacto considera tendrá la divulgación científica en el futuro, sobre todo en México? ¿Y qué problemas políticos y sociales ha tenido como divulgadora científica? ¿Cómo describiría un buen divulgador? Pues alguien que le gusta hacer su trabajo bien. Lo que yo les decía profesionalmente, es decir, con formación y discusión continua y actualización y con capacidad de crítica, autocrítica y evaluación. Este último punto se ha vuelto central porque en las décadas anteriores estábamos acostumbrados a decir, ay, te salió muy bonita tu charla, fue mucha gente. O qué bien lo hiciste que vendiste más revistas. Pero en realidad, saber qué mensajes se llevaron las audiencias, cómo retomaron lo que nosotros les dijimos y hasta dónde llegó eso que les dijimos, ese mensaje, no es sencillo. Y hay que ir desarrollando métodos para evaluar porque eso nos permite mejorar. Es alguien que tiene capacidad de criticar y mejorar y cambiar y moverse de su zona de confort, me parece un buen divulgador. ¿Qué problemas ha habido? Siempre hay muchos. O sea, no hay dinero que alcance, eso lo sabemos. Ya sea en investigación, en docencia o en divulgación. Y quienes estamos en instituciones tenemos que trabajar de la mano de los propios planes institucionales de desarrollo y con las limitaciones de presupuesto que tengamos. No es sencillo, hay que hacer mucho lobbying, como le dicen, estar haciendo mucho énfasis en que las instituciones reconozcan que hay que dedicar presupuesto a esto. No fue, con la revista Ciencias nunca fue trivial, de hecho, supongo que no lo sigue siendo, pero con un montón de cosas más. Entonces, están esos. Yo no diría que políticos, aunque la divulgación le entra mucho a la política, nada más hay que enfrentar como la pseudociencia, las falsas verdades,
los productos milagro, tantas cosas que también son parte de que ojalá hiciéramos llegar un mensaje a nuestras audiencias mejor y generar lo que muchos divulgadores también decimos, contribuir a generar un pensamiento crítico. Entonces, eso se liga con la última pregunta, ¿qué futuro vemos? No es sencillo. Ayer oía las noticias de que acaban de hacer una encuesta, por ejemplo, en Estados Unidos, y la gente ha ido perdiendo confianza en la ciencia. Eso es muy grave. Pensaríamos que después de una pandemia de casi 3 años, donde lo que nos sacó a la humanidad de la pandemia fue el desarrollo de vacunas que traían un montón de desarrollo científico atrás, la gente iba a volcarse a pensar que la ciencia era una solución. ¿Cómo es posible que estemos yendo en el lado contrario y sigamos haciendo cosas que no fortalecen el trabajo científico? Esa lucha está ahí siempre. Entonces, los divulgadores nos toca un pedacito, junto con el resto de la comunidad científica, con todos. Claro, pues es la labor y un poco enfocado también en esta segunda pregunta que hacía sobre el impacto que va a tener esta labor o que tiene esta labor en el país, bueno, en la sociedad, ¿no? Este medio o estos lenguajes o estas herramientas para poder poner en la mesa de discusión o de conversación justamente la ciencia, ¿no? Y hay varias preguntas, sobre todo, bueno, Rosa Rebollar dice, ¿cómo podemos colaborar en divulgación? Y alguien por aquí preguntaba, Nay Gunther dice, ¿cómo podemos empezar a meternos a la divulgación si aún nos falta poquito para terminar la carrera? Bueno, déjenme decirles que tenemos ahorita 10 estudiantes aquí de servicio social que fueron llegando conmigo y con el maestro Axel González, que está conmigo en la unidad de comunicación pública. Y la primera pregunta que les hago, porque llegan y me dicen, es que me gusta mucho la divulgación, les digo, a ver, ¿has hecho algo? No, pero suena muy bien. ¿Has tomado un curso? Casi nadie. ¿Has colaborado con un grupo? Sí. Bueno, está muy bien. Colabora con grupos pequeños. Hay muchos grupos estudiantiles ahora. Hay grupos fuera de la propia universidad por su cuenta. Tomen cursos, lean del campo de trabajo. Les di los datos de las redes y de las sociedades. Hay 4 revistas científicas tal cual de discusión en divulgación de la ciencia, journals, una es latinoamericana. Entonces, material de discusión, hay mucho material de ir consolidando el campo de trabajo también. Colabore con grupos, acérquense a quienes tienen experiencia, planeen si se quieren dedicar a esto, cuál va a ser su rumbo de vida en ese terreno. Y claro, pues si necesitan ayuda, siempre estamos los profesores que damos los cursos o los que estamos trabajando directamente para apoyarlos. Seguramente en la facultad ahí la Secretaría de Comunicación y Cultura, que es donde están Iris y Susana, les puede dar un buen apoyo. Sí, y bueno, también vamos a esperar el libro que se publique, que nos comentabas, lo vamos ya a esperar a ver si sale ya pronto, porque creo que va a ser un gran referente ya para darle forma, ¿no? A esta experiencia y esta trayectoria que han tenido ustedes. Pues mandamos saludos aquí a Tabasco, que nos están viendo, nos mandan saludos. Nos preguntan si el video se va a quedar grabado, se va a quedar aquí alojado en la página de Facebook para que lo puedan compartir y lo puedan ver y retomar más adelante. Y bueno, pues un comentario, Araceli Cortés García manda saludos y dice, felicidades doctora, es muy interesante esta charla, de mucha motivación para que los que se están formando en estas disciplinas pues se interesen más. Y mandamos saludos a todos los que nos están viendo también de Tijuana, por ahí de varios estados. Muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, doctora, preguntarte también en este caso, pues recientemente con toda esta trayectoria que nos platicas y esta experiencia, pues recibiste este premio este año, el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar. Pues que nos platiques, digamos que es como una culminación también de todo este trabajo que has estado haciendo estos 30 años, o más de 30 años, ¿no? Que nos has hablado. ¿Cómo recibes este premio? ¿Qué significa para ti tener esta distinción en este año? Bueno, yo me siento muy contenta. Han sido muchos cambios. Lo primero que les puedo decir es me hace muy feliz. Yo no conocía a Alejandra Caldar, ya había muerto cuando yo empecé en este trabajo.
una mujer muy joven, desgraciadamente murió muy joven también. Fue una intensa impulsora de la divulgación científica. De hecho, ella estuvo no solo en la creación de la Sociedad Mexicana para la Divulgación, sino en la creación de esta serie de libros tan exitosos que es La Ciencia para Todos, en el Fondo de Cultura Económica. Y era una entusiasta y si ustedes se dan una vuelta al Instituto de Física, el auditorio lleva su nombre. Entonces a mí me hizo muy feliz saber que estaba recibiendo un premio con el nombre de una mujer tan destacada y tan entusiasta. Y claro, uno se siente muy bien a esta edad de haber hecho un enorme esfuerzo, de haberse desesperado a ratos, de haberse caído a ratos, de haberse sentido feliz y haber encontrado en este año, en que además pues vengo de muchos cambios, haber dejado la facultad eh, pues no fue sencillo, pero fue interesante que pudiera yo entrar acá al instituto y regresar a mi casa, como les digo. Entonces es un año lleno de cosas. Y a mí los reconocimientos me parece que tienen que marcar eso. Saber que están viendo más allá de un trabajo que hiciste, sino de una trayectoria y de un gran esfuerzo. Entonces, me dio muchísimo gusto, me lo entregaron hace unos 2 meses en la Universidad Autónoma Metropolitana, a la cual le agradezco porque pusieron parte del apoyo para el premio. Y claro, son mis colegas de la Sociedad Mexicana, que además yo la encabecé durante 2 años, así que me siento muy contenta con eso y con los reconocimientos anteriores también. Y también a la revista Ciencias, que tiene muchos reconocimientos. Sí, ¿no? Y el año pasado le dieron el premio al mejor arte editorial, ¿no? Creo que es la 14 vez que se lo dan. Hasta 14 veces, entonces sí, muchos reconocimientos en varios ámbitos, ¿no? En este caso fue el de diseño, pero pues sí, una labor también muy amplia y muy importante para la facultad. Bueno, hay un comentario de Mariana Monroy que voy a leerlo y ya para ir cerrando también. Dice ella que es egresada de biología de la Facultad de Ciencias y que al iniciar su vida laboral hace varios años fue necesario buscar herramientas por su cuenta para tener noción de cómo transmitir a diferentes grupos de interés, tratar de llamar su atención, sensibilizarlos y transmitir la capacidad de admirarse el entorno. Dice, le emociona mucho saber que ya habrá un material en el programa de estudios, bueno, una materia en el programa de estudios y espera con ansiedad el libro. Pues sí, es de lo que nos has contado, Pati, que sí ha tenido digamos, este proceso de profesionalizar y de que ya forme parte de los planes de estudio y de los reconocimientos, por ejemplo, a nivel del SNI, ¿no? Esta labor que antes pues era totalmente ignorada, pero que después ya se toma en cuenta para los puntajes. Entonces sí ha sido este camino que incluso, bueno, ya nos están platicando también aquí los que nos ven que también pasaron por ese proceso. Entonces, pues les agradecemos también a los que nos siguen viendo, saludos a los bueno, de la Universidad de Colima también, saludos. Y una última pregunta ya para ir cerrando. Dice Dalai Morán, ¿usted qué opina respecto a la divulgación y difusión de la ciencia que se hace en redes sociales por estudiantes y egresados en ciencia? Bueno, ahí junto dos palabras que ya hemos ido separando. Divulgación y difusión para nosotros son dos cosas distintas. Y lo explicamos en el libro. En realidad, difusión tiene más que ver con transmitir o comunicar resultados entre pares, personas que tienen cierta especialización. En las audiencias en las que pensamos normalmente en la comunicación pública son las audiencias no especializadas, lo cual no significa que no haya que hacer comunicación pública para personas en otros campos del conocimiento o del trabajo profesional. Entonces, el gran problema de las redes, tienen muchas virtudes las redes, la verdad es que nos abrieron un panorama enorme, pero el problema otra vez, y no sé si llamarlo problema, si me permiten quito la palabra problema, más bien el gran reto, o las áreas de oportunidad, como les decía mucho, que tienen, es que hay que corregir esto de pensar que con cualquier cosa que se diga ya se hizo divulgación científica. Hay que, igual que en el resto de la comunicación pública de la ciencia, hay que tener atrás un proyecto, un objetivo, un mensaje claro, lo que queremos que quienes vean nuestro producto se lleven. Y las redes nos ponen ante un panorama complejo, o sea, ya sea por la poca cantidad de palabras o con la buena selección de las imágenes,
y cómo queremos armar un pequeño discurso. Entonces se hace de todo, yo he visto de todo, he sido muy crítica y hemos puesto a nuestros alumnos en la clase y en la Facultad de Ciencias a revisar cosas que nos parece que no están bien hechas y a revisar cosas que están muy bien hechas y que aprovechan las redes de manera muy adecuada. Entonces, hay de todo y hay que saberlo aprovechar y aprovecharlo de manera que la gente se acerque a llevarse un mensaje y a querer saber más. Ese es el punto, que el mensaje sea, quiero saber más, quiero leer a profundidad, quiero entender con cuidado y quiero un poco seguir el camino que sigue la ciencia. La ciencia es muy crítica de su propio actuar. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nosotros seamos críticos ante cualquier tipo de información que nos llega, sea científica o no? Entonces, esa parte es un reto para las redes y ojalá muchos de las personas que lo están haciendo directamente, aquí lo hacemos en el instituto, lo hacen muchas instancias universitarias, se formen mejor y sean muy críticas de su actual en ese terreno. Sí, pues en definitiva las redes sociales son un fenómeno muy complejo, tanto para los que estamos haciendo divulgación, para todos los ámbitos, ¿no? Y desde luego el tema de las audiencias también. Y hay muchos puntos aquí que van a quedar, pues, pendientes. Hay que programar otra plática, Pati, porque esto está así como que hay varias cosas que resaltar. Y bueno, pues de nuevo agradecerles a todos los que nos están comentando, los que nos están viendo. Hay mucho interés sobre los cursos que se dan. Les estamos poniendo la liga aquí mismo en la conversación para que se informen sobre las fechas, sobre los cursos que se dan tanto en la UNAM y ya, bueno, Patricia nos compartió todas las opciones o algunas de las opciones que hay en otras instancias, tanto de la Ciudad de México como de otros estados. Entonces, para revisarlos. Y bueno, pues también invitarlos a los que nos están viendo, pues a que se acerquen a la Secretaría de Comunicación. Aquí estamos igual también trabajando tanto en el área de comunicación, que como nos decía Patti, pues es un área distinta a la que se hace meramente divulgación, pero estamos tratando de trabajar a ambos, ¿no? Ambos campos. Entonces también tenemos varios proyectos aquí a todos los estudiantes, pues que se acerquen también con nosotros para que se informen sobre lo que estamos haciendo y nosotras encantadas de darles toda la información. Y bueno, por último, Patricia Magaña Rueda, muchísimas gracias por esta plática. Creo que a todos los que nos interesa la divulgación, pues es un gusto de verdad escucharte y conocer todo esto, esta historia que se da alrededor de esta labor a la que nos dedicamos. Y bueno, preguntarte por último, primero, pues cuáles son estos desafíos que ya nos hablabas ahorita respecto a las redes, pero en general los desafíos que nos encontramos en este momento, los proyectos que nos puedas compartir así de manera rápida que tengan en el instituto. Y también, pues por último, invitar a los estudiantes, a los que nos estén viendo, al público interesado, pues a que se acerquen a esta labor. ¿Por qué es tan maravillosa esta labor a la que tú le has dedicado tu vida profesional? Pues sí, se convierte en un proyecto de vida, igual que las publicaciones como las revistas se convierten en un proyecto de vida, hacer divulgación es igual que la gente que hace investigación, por ejemplo. Eh, pues hay muchos retos enfrente. Yo creo que uno es no desesperarse, no creer que haciendo comunicación pública de la ciencia cambiamos el mundo en general. Pero a lo mejor si hacemos proyectos chiquitos en comunidades pequeñas o grupos pequeños, podemos cambiar la visión de muchos de ellos. Ahorita que decías que hay muchos temas que platicar, este asunto del impulso al pensamiento crítico nos ocupa cada vez más a algunos que hacemos comunicación pública de la ciencia, porque creemos que este trabajo puede contribuir a formar un pensamiento crítico. Pero eso es todo un campo que se está trabajando sobre todo en Estados Unidos y que habría que revisar. El Instituto de Biología cumple 95 años. El año que viene vamos a hacer televisión, vamos a hacer exposiciones muy grandes, vamos a hacer crecer nuestras redes, tenemos un montón de cosas que celebrar. El instituto es un centro muy grande porque incluye la propia sede en Ciudad Universitaria, más el jardín botánico que está aquí pegado, es parte del instituto, más el pabellón de la biodiversidad, nacional de la biodiversidad, que les invito a conocer, más 2 estaciones de campo y una sede en Colima. Entonces es un lugar muy grande que hace mucho trabajo. De todo ello vamos a estar echando a andar cosas. El pabellón nacional de la biodiversidad es un reto.
No crean que solo es el museo, o sea, en el pabellón están 4 de las colecciones nacionales, porque la labor fundamental de este instituto es resguardar 14 colecciones nacionales de biodiversidad, de su patrimonio de la nación. Allá hay una parte en el pabellón, a lo mejor medio la pueden ver si lo caminan en el museo, pero la parte del Museo Central también para públicos es gratuito, cosa que es un reto que puso el ingeniero Slim, que fue quien puso los recursos para el museo. Entonces está ahí para que lo visiten, para que lo aprecien, para que lo critiquen si hace falta y que nos digan que podemos mejorar. Cosas que hacer, vamos a tener un amplio programa de actividades a las cuales de las cuales espero que estén pendientes y se acerquen a nosotros a través de nuestro portal, que es del Instituto de Biología. Pues muchísimas gracias. También recuerden que nos recomendó por ahí bibliografía, algunos sitios para visitar también las sociedades que existen en el país para que pues nos informemos más sobre actividades de especialización o talleres que dan en estas instancias. Entonces, bueno, pues agradecerte nada más el tiempo y todo esto que nos compartiste. Muchísimas gracias. También gracias a ustedes que nos siguieron. Recuerden que tenemos este ciclo para conocer sobre estas trayectorias de divulgación de la ciencia, tanto de la gente que está aquí en la Facultad de Ciencias y también de otras instancias de aquí mismo de la UNAM. Y bueno, agradezco también a Luis Mondragón aquí en la transmisión. Gracias, Luis, y gracias pues a todos ustedes que nos siguen. Los esperamos para la siguiente emisión. Soy Susana Paz, también parte de la Secretaría de Comunicación, y les recuerdo que igual estamos abiertos a todas las sugerencias que ustedes nos tengan que dar. Estamos aquí en el Amoxcali. Entonces, pues muchísimas gracias. De nuevo, que tengan muy buen día y hasta la Muchísimas gracias. próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.